Ok. Leemos el enunciado. El estireno es producido a partir de la deshidrogenación del etilbenceno en fase gaseosa. El esquema de reacciones se presenta a continuación. Tienen el código de cada una de las especies, digamos a qué especie química corresponde, y luego tienen las reacciones. En el ejercicio 2 de la unidad 1, ustedes tenían algo parecido, para no decir que era igual. Ojo, porque para generar el ejercicio de la unidad 1, se generaron algunos cambios, algunas modificaciones en lo que ustedes ven. O sea, si comparan, este cuadro no presenta la misma información, incluso en las K. Eso fue adrede, forzando una situación para ustedes generarle el recurso del ejercicio, pero ustedes, digamos, a no confundirse, porque por ahí establecen la comparación, y, pero profe, en la unidad 1 era esto y ahora planteé esto otro. O sea, sigamos este planteo. Lo mismo para las velocidades de reacción. En la unidad 1 decíamos de que todas las reacciones eran elementales. Acá, este modelo cinético para cada una de las reacciones responde a una realidad, o sea, a alguien que estudió el tema. Tenemos que seguir estas reacciones. Solo agrego que K1, K2, K3, K4, que son estas K, le falta la letra. Entonces sería K1W, K2, perdón, K1A, K2A, K3A, y 4, 5 y 6 son con W. Por lo que veo, la primera es reversible, la primera reacción es reversible, ¿sí? Todas planteadas en presiones parciales, y por lo que veo, excepto la 4 y la 6, las otras en principio son elementales. Bien, entonces, las reacciones en fase gaseosa es el estireno, por deshidrogenación del estireno se obtiene el etilbenceno. El estireno, perdón, por deshidrogenación del etilbenceno se obtiene el estireno, que es el producto deseado en principio. Pero además aparecen otras especies. Está claro que aparece el benceno, el eteno, el tolueno, ¿sí? Son la especie D, E y F. Aparece G, que es metano, y el monóxido M y el dióxido de carbono, N, evidentemente aparecen con el agregado de agua, que es W. Lo que quiero decir con esto es que si no agrego agua, estas tres reacciones no existen. Si no existen estas tres reacciones, aparecen solo estas tres, que involucran el producto deseado, que es B. La pregunta es, ¿para qué agregamos agua? Ya lo vamos a ver. Todas las reacciones son catalizadas. A continuación se muestran las expresiones de las velocidades de reacción en kilomol por kilogramo de catalizador segundo, anteriormente citadas, y los parámetros de velocidad de reacción específica. Y acá está la energía de activación, factor preexponencial, etcétera, etcétera. Todo eso es información acerca de la cinética. Vamos con el enunciado propiamente dicho acerca de las condiciones de la reacción. Se alimenta etilbenceno y agua. A razón de, tiene los valores, ¿sí? Respectivamente. Etilbenceno, agua. La temperatura de la corriente de vapor, se refiere al vapor de agua. ¿Por qué vapor de agua? Primero porque claramente arriba establece que es en fase gaseosa. Y segundo, fíjense las condiciones. Es 755 grados centígrados, que dice al mezclarse con la corriente de etilbenceno adquiere 650 grados centígrados. La presión del sistema se mantiene en 2.37 atmósferas. Entonces, a esta presión y a esta temperatura
claramente tenemos vapor de agua sobrecalentado. El reactor se puede cargar hasta 10.000 kilogramos de catalizador y opera adiabáticamente. Bien, tenemos catalizador, no tenemos información ni siquiera de los parámetros del catalizador, ni siquiera del catalizador que se está utilizando, con lo cual no podemos buscar ninguna información acerca del catalizador, y la consecuencia de esto es, no vamos a considerar caída de presión. Tengan en cuenta de que es catalizado y probablemente necesitemos tenerla en cuenta, pero no es el objetivo de este ejercicio. Así que vamos a resolverlo isobárico, pero plantea la condición adiabática, entonces será isobárico, pero no isotérmico. Habrá que ver cómo impacta esto en la variación de la temperatura. Recuerdan que en algún momento les mencioné que la resolución adiabática es una forma de evaluar la naturaleza del sistema y cómo responde la reacción química naturalmente. ¿A dónde va? ¿Hacia dónde va? O sea, y las energías que pone en juego, si es endotérmico, exotérmico. La finalidad de este ejercicio es un poco mostrar eso. Entonces, más allá de las consignas, a ver, rápidamente, caracteriza el sistema con por lo menos 6 ítems. Esto es, chequeen, primero, ¿qué tipo de reactor se trata? Un PBR, por ejemplo. La condición de temperatura, ¿es isotérmico? No, es adiabático. Bueno, entonces lo van caracterizando el sistema para tratar de formularse en la cabeza cuál es el sistema de ecuaciones que lo representa. ¿Las reacciones químicas son elementales o no elementales? Hay de las dos. ¿El sistema es exotérmico o endotérmico? Todavía no lo puedo afirmar. Sí puedo decir cada reacción química cómo es, si es exotérmica o endotérmica, pero el conjunto de reacciones y el resultado final del fenómeno no se puede saber hasta no tener el perfil de temperatura. Bien, entonces caracterizar el sistema es eso, es hacer con el enunciado, hacer un chequeo, un paneo de qué escenario estamos planteando. ¿Es isobárico o no es isobárico? ¿Tenemos en cuenta la caída de presión? ¿Sí o no? O sea, ¿vamos a usar la ecuación de Regnius? ¿Sí o no? El inciso B, ¿qué reacciones se comportan como exotérmica y cuáles como endotérmica? Para esto necesitamos las propiedades termodinámicas y esas se las voy a dar, las voy a poner en autogestión. Creo que no lo hice. De hecho, o sea, confirmo que no lo hice, a menos que esté de otro año. Entonces, de cada una de estas sustancias, tenemos las reacciones. Fíjense que la única reversible es la primera, todas las demás son irreversibles. Habíamos dicho que las no elementales eran la 4 y la 6, las restantes eran elementales, y que todas estaban planteadas en función de las presiones parciales. Las propiedades termodinámicas que ustedes van a tener, creo que se les informa hasta aquí, hasta el delta G de formación, son valores tabulados encontrados de tabla, o sea, de campo. El anterior, esto es entalpía de formación, delta G de formación, y a partir de aquí tenemos que generar el cálculo de la entropía de formación. Esto es para la primera reacción que hice mención, que era reversible. Si ustedes se fijan en el enunciado, no hay ningún valor de K de equilibrio establecido. Sí está el valor de K directa, que es cinética, pero me está faltando algo más. O tengo la constante de velocidad inversa, de la reacción inversa, con lo cual me permite calcular la constante de equilibrio, o debo calcular, o me deben dar la K de equilibrio. Como no tengo nada de eso, entonces, con las propiedades termodinámicas tengo que ser capaz de poder encontrar la constante de equilibrio. A partir de la expresión que ustedes conocen desde físico-química, que vincula el delta G de reacción con la K de equilibrio. ¿Sí? Era algo del delta G menos RT por logaritmo neperiano de la K de equilibrio. Bien, entonces, si queremos encontrar la K de equilibrio, evidentemente acá podemos ir por el camino inverso, o sea, buscamos encontrar el delta G de reacción. Por eso calculamos la entropía de formación a partir de conocer, bueno, esto lo tienen ustedes, lo tienen mucho más claro que yo.
Este, sigo avanzando, ¿sí? Estos CP son de tablas, también lo van a disponer. Planteamos la entalpía de formación, perdón, la entalpía de la especie sub I. Es la entalpía de formación más calor sensible, y esto tendrá que ver de acuerdo a la temperatura que adopte el sistema, haciendo uso del CP. La entropía es la entropía de formación más la expresión para calcular la entropía a una determinada temperatura. Bien, es valorar las entalpías de cada una de las especies para ver si no hay ningún comportamiento raro, por lo menos en el rango de temperatura, en un rango de temperatura acotado. Ustedes saben que todo ajuste que viene de Hanbok tiene un rango de temperatura de validez. No garantiza que fuera, no garantiza, digamos, de que fuera de ese rango el ajuste responda adecuadamente. Bien, acá se plantea el delta H de reacción de cada una de las reacciones, y aquí ya estamos en condiciones de evaluar qué reacción es exotérmica y qué reacción endotérmica. Entonces, acá, fíjense esta. A ver, endotérmica, escala, ¿sí? Escala de delta H de formación en función de temperatura positiva. Todas las positivas corresponden a endotérmica, las negativas a exotérmica. Independiente de cuál es el comportamiento, esta variación son las entalpías de reacción a distintas temperaturas. Pero evidentemente el hecho de que sea creciente, ¿sí? Ascendente o descendente el perfil, en lo que me tengo que fijar es en los valores que adopta el eje, si son positivos o si son negativos. Eso es lo que determina que sea endotérmica o isotérmica. De las 6 reacciones que tenemos, hay 4 endotérmicas y 2 exotérmicas. Recuerdan que la reacción 4, 5 y 6 corresponden al agregado de agua. Si no alimentamos agua, no existen estas reacciones. Entonces el agregado de agua introduce 2 reacciones endotérmicas adicionales y una reacción exotérmica. Si no agregamos agua, suceden estas 3 reacciones, 2 endotérmicas y una exotérmica. Entonces, respondiendo esto responde al inciso, a la consigna 2, pero si la pregunta es, ¿el sistema reaccionante es exotérmico o endotérmico? En este momento no estamos en condiciones aún de poder reportar si el fenómeno es exotérmico o endotérmico. Y eso tiene que ver porque depende del progreso relativo que haya entre las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. Algunas son más lentas que otras, y entonces habrá que ver cómo evoluciona cada una de ellas para ver qué energías pone en juego y cuál es el resultado final del fenómeno. Entonces, aquí solamente puedo decir por reacción química, pero no el fenómeno resultante de la mezcla global, ¿sí? De todas las especies, o sea, de todo el sistema reaccionante. Bien, acá seguimos, digamos, estamos procurando calcular la K de equilibrio, como les había dicho, debo encontrar el delta G de reacción. El delta H de reacción es lo que acabamos de ver. Calculo el delta S de reacción, la entropía de reacción, y estamos en condiciones de calcular la energía libre de la reacción. Y a partir de ahí, aplicando esta fórmula, podemos encontrar la K de equilibrio, en función de la temperatura. Acá simplemente es evaluarla a decir 31 más 273, ese es el valor de la K de equilibrio que está dando, donde claramente responde a un fenómeno de equilibrio esa reacción química. Y bueno, esta es la definición de las constantes cinéticas. Constante cinética de cada una de las reacciones, donde para la primera reacción que es reversible, la que se informa es la K directa. Con esta K de equilibrio se podrá plantear la ley cinética
sin problemas. Bueno, el inciso A, donde les decía lo de la caracterización, eso es una pregunta abierta, es nada más que para que ustedes acostumbren, a ver, ¿qué intenta el punto A? Es que ustedes al leer el enunciado no lo mecanicen, sino traten de entender el fenómeno, traten de entender qué información se está dando en el enunciado y a qué queremos llegar. Eso está establecido en las consignas. Yo insisto con esto para que no mecanicen las resoluciones, porque después tratan de, ante un enunciado nuevo, de encajonarlo en alguno de los que hayan visto, ¿sí? Y no tienen que hacer esa comparación, esa analogía y tratar de resolver con algo que ya resolvieron. Creo que tienen que incorporar es las herramientas para poder resolver, pero siempre ante un ejercicio nuevo debo interpretarlo como un fenómeno nuevo y debo tratar de dar solución. Entonces, los pasos generales son, primero, ver qué fenómeno se está planteando, qué información cuento a partir del enunciado, o tengo que buscar algo más, por ahí irme a una tabla, a un handbook. ¿Sí? Les aclaro que eso en los exámenes realmente no se da. Y por último, ¿a dónde tengo que llegar? O sea, ¿cuáles son las consignas? ¿A dónde quiero ir con el ejercicio? No siempre voy a tener que calcular un volumen de reactor. El objetivo puede ser otro. Interpretación de fenómenos, que ustedes expliquen el comportamiento de un sistema reaccionante. Bueno, entonces, hasta aquí, bueno, estos son los datos, o sea, se alimenta solamente de etilbenceno y agua en principio, porque después el otro escenario que plantea es no alimentar agua. La presión, la temperatura, el flujo total, presiones parciales, la cinética, la ley de velocidad de cada una de las reacciones está planteada en función de las presiones parciales, entonces aquí ya no es concentración igual a fracción molar por 1 sobre volumen molar de mezcla. Acá tengo que plantear la presión parcial muy sencillo, porque es directamente fracción molar por P total. Y acá la P total dijimos que se mantiene constante en principio, la considerábamos así porque no teníamos datos suficientes como para considerar caída de presión. Planteamos las presiones parciales de cada una de las especies, muchas de ellas innecesariamente, como lo ven acá, porque en realidad debo plantear las presiones parciales de aquellas que participen en la ley de velocidad. Si no las necesito en la ley de velocidad, probablemente estén todas, eso por ahí no hice esa asociación, por ahí necesito definirlas a todas porque todas participan de la cinética, y por ahí algunas de ellas quizás no es necesario si no las tengo que plantear aquí. Bien, la primera reacción es reversible, todas las demás son irreversibles. Esto ya no me voy a detener acá porque eso ya ustedes ya lo conocen, ya lo saben, o al menos lo hemos ejercitado en casi todos los ejercicios. Perdón, aquí están planteadas la ley de velocidad de cada una de las reacciones. Y aquí es la velocidad neta de reacción de cada una de las especies. Entonces, vamos, por ejemplo, para la especie A. Para la especie A tenemos, participa en la 1, 2 y 3, y siempre como reactivo. Entonces, y en cualquiera de ellas tiene coeficiente estequiométrico 1. Entonces será menos 1 RA, R1A,
menos 1 en la segunda reacción también está como reactivo, o sea, R2A, y en la tercera también está como reactivo y coeficiente estequiométrico 1, entonces será menos 1 R3A. B, fíjense que solamente aparece como producto de la primera reacción, entonces será positivo 1 por su coeficiente estequiométrico y la velocidad de reacción asociada a la reacción 1 únicamente. Y después, bueno, para el resto siguen la misma lógica. Acá está planteado, acá cada uno sigue su modalidad, ¿sí? Como le quede cómodo. Acá está planteado en forma vectorial un vector velocidades de reacción. La ventaja de esto es, si tengo un vector entalpías para cada una de las especies y un vector reacción química para cada una de las especies, puedo formularlo de esta manera y de alguna manera lo que estoy haciendo es reducir la expresión en el numerador. Lo mismo se puede hacer para el denominador. Esto es para no generar por ahí fórmulas engorrosas muy largas, pero eso lo maneja cada uno a comodidad. Lo que planteamos aquí es la ecuación de balance de energía, y tal como está expresado, tengan en cuenta que el fenómeno es adiabático, entonces estamos diciendo que Q de T es igual a 0. Por eso no lo planteamos aquí, directamente queda el término de menos la sumatoria de R sub I por H sub I, en el numerador. Ok. Tenemos 3, 6, 9, 10 ecuaciones de balance de masa, la ecuación de balance de energía, 11, y tenemos 11 variables. 10 de los F sub I, o sea, de todas las especies que tenemos. Tenemos 10 especies, más la temperatura, es una variable adicional, sería F11. Los valores iniciales, alimentamos etilbenceno, alimentamos agua, estos son los valores, bueno, acá el MATCAT redondeó, no son los valores originales, y T0 en 923 expresada en Kelvin. Algo que esto me recuerda y que se los recomiendo. Es interesante en esta instancia, sin haber llegado a Radau, poder evaluar la matriz D en 0 y F0. En 0 es para W, masa de catalizador igual a 0, y las condiciones iniciales de las variables. Esto es resolver el sistema de ecuaciones, el resultado de cada una de las ecuaciones diferenciales a las condiciones de entrada. Entonces, el hecho de que dé un resultado es un buen indicio. Digo esto porque si hay algo mal planteado anteriormente, acá cuando pidan esta resolución, probablemente les den rojo. Entonces eso significa que debo hacer un chequeo aquí o en todas las fórmulas que planteamos anteriormente, porque evidentemente induce algún error. Distinto es si acá obtengo valores en la matriz D evaluada en las condiciones iniciales y Radau me da en rojo. Porque eso es un indicador, o es altamente probable, que el problema por el cual no calcula Radau es por el límite final que he definido sobre la variable independiente. Y no tiene que ver quizás con planteo, a veces sí. A veces puede suceder eso, que también haya un problema en el planteo. Ahora, si hay algún problema grave en el planteo, ya se ve reflejado aquí, en la matriz D, cuando pido su evaluación. Si no es un problema grave y es un problema quizás digamos, un problema numérico que MATCAP no puede encontrar una solución para el rango establecido o asignado a la variable independiente. Entonces, evidentemente, o debo acotar el rango de evaluación, me refiero al valor final, hacerlo más chico,
o hay algo numéricamente planteado arriba que lleva a una solución para el cual no se obtienen resultados razonables. Cuando hablo de razonabilidades, por ejemplo, a veces encuentro casos donde les dan rojo Radau y no es que haya algo mal planteado, sino que Radau calcula, por ejemplo, para una masa final de catalizador de 1 por 10 a la menos 5 gramos. ¿Sí? Es un valor ilógico, pero resuelve. El tema es que resuelve en un rango demasiado acotado y sale completamente de lo que es practicable. Entonces, evidentemente, eso a ustedes les debe indicar de que hay algún error numérico anteriormente, no de planteo, pero sí numérico. Y también a veces puede de que errores de planteo conduzcan o lleven al error numérico. Ojo con eso, porque no quiero decir que el error numérico venga porque cargué mal un CP. Por ahí el error numérico viene porque a lo mejor acá planteé mal el denominador y entonces hace que la ecuación de balance de energía lleve a un número exorbitante y que no lo pueda resolver o que lo lleve a una solución. Entonces, ¿se entiende? O sea, cuando me refiero al problema de planteo, es que a MATCAT le estamos diciendo que resuelva algo y está bien planteado, pero numéricamente está resolviendo mal. Me corrí un poco de lo que venía explicando para dar esta herramienta, ¿sí? Vuelvo a retomar. Estamos tratando de resolver el fenómeno diabático alimentando agua y etilbenceno. Graficamos el perfil de temperatura. Fíjense el perfil de temperatura. En grados centígrados arranca en una temperatura de alimentación de 650, desciende bruscamente. ¿Sí? Acá pareciera tener un leve aumento y vuelve nuevamente a descender. Entonces, el fenómeno global, la pregunta es, ¿cómo lo analizarían ustedes? ¿El fenómeno es exotérmico o endotérmico? El resultado global es que son las dos cosas, es endotérmico y exotérmico. Solo que en alguna parte del reactor gana el fenómeno endotérmico sobre el exotérmico y en otra el exotérmico sobre el endotérmico. Y eso tiene que ver, nuevamente repito, con las velocidades relativas, con el desarrollo de las velocidades de cada una de las con el desarrollo de cada una de las velocidades. Entonces, acá este reactor podríamos decir que es el fenómeno endotérmico es más importante, o sea, o es más evidente o de mayor impacto que el exotérmico, y a partir de este punto que estoy señalando hasta más o menos este punto, el fenómeno exotérmico eh, impacta sobre el sistema más que el endotérmico. Y después vuelve nuevamente a ganar el endotérmico. Entonces, esto tiene que ver un poco de cómo cada reacción hace su aporte en el sistema. El global, todos somos conscientes de que el resultado final es que en realidad la temperatura bajó. De 650 bajó, ahora en 550, si estamos hablando de casi 100 grados. Entonces la tendencia general fue a reducir a disminuir la temperatura. Entonces hay un fenómeno endotérmico que predomina sobre el exotérmico. Pero la realidad es que no en todo el reactor el fenómeno es endotérmico. Hay una combinación de ellos. O sea, esta atenuación que se da, fíjense que al principio, al comienzo, evidentemente hay una o varias reacciones endotérmicas donde evolucionan fuertemente sobre las exotérmicas. Por eso hace que la temperatura disminuya rápidamente, pero después se atenúa, se estabiliza, incluso aumenta la temperatura, y evidentemente acá ya hay un fenómeno compensatorio entre exotérmico y endotérmico, donde el cambio de temperatura, si bien el resultado final es una disminución, ya lo hace en forma más pausada. Estos son los perfiles, esto lo pueden ustedes evaluar. A ver, ¿qué pasó con A? A es el etilbenceno, continuamente
está disminuyendo a lo largo del reactor, disminuye su flujo. Pero veamos la especie B. La especie B, que es estireno, perdón. Esta es una buena pregunta. La especie B es producto de reacción y solamente interviene en la primera reacción. ¿Sí? Solamente interviene en la primera reacción. Entonces, fíjense, al comienzo aumenta y luego disminuye. ¿Qué estará pasando acá? Lo que se me ocurre es, que puede estar sucediendo, es que al comienzo aumenta porque hay un evidente desplazamiento del equilibrio de la primera reacción de izquierda a derecha, o sea, favoreciendo a productos. Pero la especie A, que continuamente se consume, participa en otras reacciones también. Entonces, a partir de un determinado punto del reactor, probablemente evolucionen reacciones que consuman A y B, se revierte la reacción. Es como que B empieza a generar A, justamente poniendo A en el medio para que evolucionen las reacciones. Esta combinación de reacciones reversibles e irreversibles terminan resultando en fenómenos irreversibles. ¿Sí? Esta puede ser una pregunta. ¿También? ¿Qué pasa si tengo una combinación? Si todas las reacciones son reversibles, está muy claro. En algún momento el sistema reaccionante logra el equilibrio. Esto es, las 3 o 4 reacciones reversibles que pueda llegar a haber en el medio se equilibran y ahí quedan. Logran el equilibrio químico. Pero cuando hay una reacción reversibles y otras que son irreversibles y que hacen uso, digamos, no es exactamente uso, sino que una de las especies que interviene en la reacción reversible participa en otras reacciones que son irreversibles, la reacción irreversible continuamente va a estar alterando la composición de esa especie, y al alterar la composición de esa especie, continuamente la reacción reversible va a estar respondiendo, tratando de equilibrar esa reacción. Y el fenómeno va a ir hacia de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, llevando la reacción reversible a su equilibrio, que en realidad es un fenómeno dinámico, porque continuamente las irreversibles están quitando o generando, poniendo en el sistema una especie que interviene en la reacción reversible. Lo que está pasando con B acá puede suceder eso, ¿sí? Puede estar sucediendo lo que acabo de explicar. Y por último, la conversión va continuamente en aumento. Esto es coincidente con el descenso continuo permanente de la especie A. O sea, continuamente consume y la conversión con respecto a va en aumento. Evidentemente, la conversión final obtenida a los 10.000 kilogramos de catalizador, estamos hablando de, un poco por debajo, estamos hablando de 0,54, 0,53, 0,54. 54%. No llega a la unidad. Ahora, si aumento la cantidad de catalizador, probablemente la conversión de A siga aumentando y tenga una tendencia a llegar a la unidad, que era lo que les estaba comentando recién. Esa reacción reversible, al consumirse A en otras reacciones, va a ir hasta, digamos, la va a llevar a instancia en donde el producto B pasa a para poder alimentar o abastecer las otras reacciones. Entonces, si mi producto deseado es el estireno, que es la especie B, eh, pregunta, ¿dónde cortaríamos o dónde me convendría a mí, me rectifico, qué masa de catalizador pondría en el medio reaccionante para favorecer la producción de B? Es muy claro que es en el pico de la curva azul de la especie B.
O sea, si esa fuese la pregunta, estamos más o menos diciendo de que a los 1200, 1300 kilogramos de catalizador es lo que me conviene utilizar para maximizar la producción de B. A partir de ese punto, ya B se convierte en reactivo y se convierte en una fuente de generación de A para que progresen las otras reacciones secundarias. Bien, estamos avanzando sobre el punto F. No leí las consignas. El punto F. Si la especie no deseada es el metano, ¿qué masa de catalizador utilizaría para cargar el reactor? Bien, el punto F, eso, si quieren tomar nota, hace referencia a un parámetro al que se denomina selectividad. El producto deseado fue planteado para la especie B, o sea, el estireno. El no deseado en este caso es planteado para el metano. Lo que me está pidiendo acá es que evalúe qué masa de catalizador utilizaría para que, de acuerdo en términos de selectividad, favorezca la producción de B sobre metano, que es la especie G. Bien. Entonces, ¿qué punto o qué masa de catalizador favorece la producción de B sobre G? Cuanto mayor sea el parámetro de selectividad, es mejor para nosotros, en el sentido, de acuerdo a lo que propone este inciso, porque quizás sea un problema, no sé, hablemos en términos de separación, o sea, las operaciones unitarias que siguen al reactor para separar el metano del estireno, quizás es costoso, es impracticable, o se generan reacciones de otro tipo bajo un determinado conjunto de condiciones. Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero la realidad es que acá lo que me propone, yo quiero maximizar B sobre la especie G. Entonces, el parámetro de selectividad se define, y esto creo que no estaba en el teórico, se define como una relación entre la especie deseada y no deseada. Continuamos. Para el punto F, selectividad se define los moles generados de la especie deseada dividido los moles deseados de la especie no deseada. Cuando hablo en términos de moles generados, se plantea esta diferencia. ¿Qué es submatrix? Bueno, el vector FB es la solución de Radau. Eso está claramente, o sea, FB es el perfil de flujo de B resultante de la resolución del sistema de ecuaciones. Fíjense que se filtra de ese vector, se hace este filtro, de alguna manera, este submatrix responde a decir, voy a tomar de la solución obtenida desde el elemento 2 hasta el elemento n más 1, columna 1, columna 1. O sea, está claro porque es un vector, una sola columna. ¿Por qué descarto el primer elemento? El primer elemento, ustedes recuerden, que es la condición de alimentación, y B no se alimenta, entonces 0. ¿Sí? Me trae conflicto en MATCAT porque voy a hacer 0 sobre la especie G, que del mismo modo también es 0, es 0 sobre 0. Entonces trae conflicto y MATCAT no calcula. Para evitar eso, siempre recomiendo arrancar del segundo elemento del vector, que corresponde ya a una solución distinta de 0,
y entonces MATCAD puede calcular de esta manera. Entonces, a cada valor del vector FB a partir del segundo elemento, le vamos a restar lo que se alimentó. Acá es 0. Pero podría suceder que en algunos casos B se alimentara, y entonces lo que se procura es, con esta diferencia, van a ser los moles netos obtenidos de la especie B. Eso significa que debo considerar lo que he alimentado, porque lo que he alimentado evidentemente no es producto de la reacción química, sino viene con la materia prima, supongamos. Entonces, hay que plantear esta diferencia. Del mismo modo para la especie no deseada, es el mismo concepto. El cociente del deseado sobre el no deseado se denomina selectividad. Graficamos el perfil de selectividad versus masa de catalizador. Y de acuerdo a la consigna, la respuesta es lo que ustedes pueden leer aquí. Observamos que la selectividad no se puede utilizar como criterio para seleccionar la masa de catalizador a utilizar. Es decir, para este caso particular, me estaría diciendo que cuanto menos masa de catalizador utilice, estoy maximizando el parámetro de selectividad, es decir, estoy priorizando el deseado sobre el no deseado. Pero es impracticable. Es decir, ¿hasta qué punto yo voy a reducir? Puedo reducir la masa de catalizador utilizada, pero la desventaja que voy a tener es una baja producción en B, digamos, mucha materia prima a la salida del reactor, porque la conversión seguramente va a ser baja. Entonces, digamos, en principio, esto se plantea aquí como para que ustedes tengan en cuenta, porque es muy común, sobre todo cuando aparecen reacciones reversibles, el parámetro de selectividad es un parámetro interesante porque siempre cuando tengo reacciones múltiples puede haber algún subproducto que en realidad no me conviene obtenerlo, digamos, está claro que digamos, el sistema tiene que estar orientado a generar alguna o algunas especies en particular, y habrá algunas otras que en lo posible se debe tratar de evitar, eliminar, evitar o reducir. Y bueno, el parámetro de selectividad puede definir alguna condición de diseño, hablando en términos de masa de catalizador, que favorezca al producto deseado frente al no deseado. El punto G es otro parámetro nuevo que aparece para digamos, es un criterio adicional para una toma de decisión. Fíjense, G, de acuerdo al rendimiento del estireno con respecto al etilbenceno, se podría adoptar como criterio para seleccionar la masa de catalizador a utilizar. Entonces, aquí aparece el parámetro llamado rendimiento. ¿Cómo se define el rendimiento? Se define como la relación entre los moles obtenidos del producto deseado frente a los moles consumidos del reactivo. Vamos de nuevo aquí. Siempre utilizando submatrix, por exactamente el mismo problema que expliqué anteriormente. Entonces, tenemos B, el perfil de producción de B, menos lo que se alimenta, que en este caso es 0, o sea, lo que alimento del reactivo A menos el perfil de A, lo que me va dando es la evolución de los moles reaccionados de A. El rendimiento es un parámetro que mide cuánto de los moles de reactivo van para el producto. En este caso, como A participa en varias reacciones, las preguntas que, como A participa en varias reacciones, yo no quiero agotar A en reacciones, digamos, que no me interesan. Yo quiero que A vaya al producto deseado. Entonces, la reacción en la que me genera el producto deseado, quiero que todo el A favorezca esa reacción. Pero bueno, cuando hay reacciones en competencia, como reacciones en paralelo en este caso,
evidentemente el reactivo A se distribuye entre todas las reacciones en las que participe. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos moles de B se forman? O lo que plantea el rendimiento es la relación entre los moles de B formados frente a los moles de A o del reactivo que han reaccionado. El rendimiento generalmente está más asociado a un parámetro de medición o un parámetro de seguimiento de la calidad de la reacción para cuando hay reacciones múltiples en paralelo. Y el reactivo o la materia prima que estoy utilizando se consume en varias reacciones. Entonces el rendimiento entra en juego para definir, bueno, a ver, de todas las reacciones en las que participa el reactivo, a ver cómo estoy, o si puedo definir una condición de diseño, en este caso la masa de catalizador, para favorecer el producto deseado frente a los moles de reactivo consumido. Mientras que en el inciso anterior, la selectividad es un parámetro de seguimiento de la calidad del sistema de reaccionante para cuando aparecen reacciones en series, donde el producto deseado probablemente actúa como reactivo o se consume en otra reacción química. Voy de nuevo, o sea, el producto que yo deseo se forma a expensa de una reacción, pero se consume por otra reacción secundaria que no es deseada. Entonces, esa es una forma en la que la selectividad puede llegar a determinar una condición de diseño para favorecer la producción de B. Y la otra es la que plantea este caso. No es que B participe en otra reacción y B se consuma. B siempre se produce, pero la reacción es reversible. Entonces el fenómeno termina siendo equivalente, porque en principio se forma B, pero después se va a empezar a consumir para poder reponer la especie A en el sistema, y progresen las otras reacciones que sí son irreversibles. Entonces también el parámetro de selectividad podría haberme servido para evaluar, que no es el caso, ¿sí? Por lo que acabamos de ver, no me define ningún parámetro de diseño a partir de leer de la lectura de la selectividad. Y el rendimiento, fíjense que tiene la misma conclusión. El rendimiento continuamente disminuye. De acuerdo a esto, lo que a mí me conviene es el mayor rendimiento posible, porque voy a estar diciendo de que formé la mayor cantidad de moles de la especie deseada frente a los moles del reactivo consumido. Pero leyendo este perfil, estoy diciendo que mientras menos masa de catalizador utilizo, el rendimiento es mayor. Esto es impracticable. Es como decir, utilizo 0 masa de catalizador porque el rendimiento es el mejor que puedo obtener. Digamos, cuando son escenarios como este, la selectividad y el rendimiento no son, digamos, variables o criterios de decisión. Debo adoptar algún otro criterio, la conversión o el análisis que veíamos recién para maximizar la producción de B de acuerdo a esta curva. Y bueno, me conviene sí utilizar algo de 1200 o 1300 kilogramos de catalizador porque estoy en el máximo pico de producción de la especie B. Antes y después la producción de B va a ser menor. Entonces, quizás la producción, la conversión, son criterios de decisión para establecer la masa de catalizador necesaria. Bien, ¿y qué más tenemos? El punto H explique el comportamiento del reactor si no se alimenta a vapor de agua junto al etilbenceno. Bien, era lo que un poco planteé al comienzo. Si no alimento agua, desaparecen estas 3 reacciones. ¿Qué sucede? Bueno, es repetir el cálculo, pero ahora sí, ya sin alimentar la especie
W. Es decir, se define FW0 como 0, no alimento agua, en el vector de valores iniciales solamente se alimenta la especie A, el etilbenceno, por supuesto tengo la temperatura, pero no se alimenta nada de agua. Veamos el impacto que tiene. Del sistema global suprimimos dos reacciones endotérmicas y una reacción exotérmica. A ver qué impacto tiene en el perfil de temperaturas. Fíjense, acá me adelanto, están graficadas las dos temperaturas. TW responde al cálculo anterior, considerando la alimentación de agua, y TW2 es la respuesta para la resolución sin alimentar agua, o sea, alimentando etilbenceno solo. Bueno, fíjense que está tomando su tiempo. Van a ver los perfiles de flujo y las conversiones. Perfil de temperatura. Repito, sacamos dos reacciones endotérmicas y una exotérmica. Fíjense que el perfil de temperatura es continuamente descendente. Eso significa que, a pesar de haber quedado una única reacción exotérmica, el fenómeno endotérmico predomina y termina siendo el resultante o el dominante sobre el sistema en todo el reactor, a lo largo de todo el reactor. ¿Qué significa? Que la reacción exotérmica que proponía el agua, la presencia de agua, tenía un impacto atenuante sobre el sistema, en el sentido de que achataba esta curva y de alguna manera proponía incluso hasta un ascenso. En algún momento, aparentemente, la reacción exotérmica predominó sobre todo el resto de las reacciones endotérmicas. Pero aquí desapareció esa reacción y evidentemente continuamente el sistema es endotérmico. Entonces, si bien acá no es impactante, es interesante tener en cuenta de que hay sistemas reaccionantes en los que debemos explorar si el agregado de una sustancia y al generar reacciones adicionales no favorece no favorece o no están, digamos, tenemos que evaluar si están alineados con el objetivo o con lo que nos proponemos de esa reacción química. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí el agregado de agua, si bien no fue impactante, pero evidentemente el agua, por su reacción exotérmica, constituía una fuente de energía que de alguna manera regulaba un poco el proceso de la reacción química, y iba a decir que actúa como moderador. Es un moderador, ¿sí? Solo que al revés, o sea, modera tratando de aumentar la temperatura. ¿Sí? Pero puede haber escenarios en donde ya sea un inerte o una especie reactiva o que desencadena una serie de reacciones, se utiliza para refrigerar el sistema. Hay casos en donde se da esa situación. Y nosotros, como ingenieros químicos, podemos evaluar eso porque es muy importante, dado que a veces el agregado de una sustancia y generando otras reacciones adicionales no tienen un fuerte impacto en el resto del proceso aguas abajo, sin embargo, mejora la performance del reactor químico y no necesito por ahí elevar el costo de inversión asociado a un área de intercambio, digamos, exorbitante por una cuestión de favorecer un intercambio de energía como para poder controlar la reacción. Entonces, quiero decir que a veces el sistema o la energía en juego del sistema reaccionante puede controlarse a partir del intercambio, proponiendo un fenómeno de intercambio, o a veces puede controlarse alimentando alguna especie
específica que modere o atenúe el fenómeno, ya sea exotérmico o endotérmico, y así haga manejable las energías en juego. Y finalmente vamos a conversión. Bueno, acá los perfiles de flujo están graficados los dos, o sea, FA alimentando agua y FA2, que es sin alimentar agua. Evidentemente, sin alimentar agua hay mayor consumo de la especie A. Veamos con la especie B, la verde y magenta, digamos. La verde, evidentemente, con el agregado de agua, pasa por un pico y luego decae la especie B, la producción de B, ¿cierto? Mientras que si no agregamos agua, continuamente la producción de B aumenta. Desde ese punto de vista está muy claro cuál es el escenario que nos conviene. Y analizando la conversión tenemos la X, o sea, conversión que corresponde al agregado de agua, y sin agregado de agua es la curva azul, y desde el punto de vista de la conversión, evidentemente el reactivo convierte más sin el agregado de agua. Nuevamente el agua actúa como moderador, atenúa el fenómeno, en este caso de conversión, reduce, digamos, más que reducir, porque fíjense que va en aumento la conversión, pero frente a la misma masa de catalizador, hace que la conversión esté atenuada, esté por debajo. Digamos, no es que este sea un fenómeno buscado, no es que yo necesite o quiera que la conversión digamos, sea un camino atenuado. Pero sí, a veces desde el punto de vista de la energía, sí es conveniente, por eso, digamos, pues, el análisis tiene que ser global, en el sentido de hasta qué punto yo resigno calidad en la reacción química por atenuar el fenómeno de las energías en juego. Son preguntas que debo hacer. O si voy a priorizar, en este caso, la producción de B, y bueno, esto, no sé, le proporcionaré energía, que quizás me refiero a que esto está analizado adiabático, pero puedo proponer a lo mejor un intercambiador de calor, proporcionar energía al sistema sin inyectar agua en la alimentación, y quizás favorezco y lo llevo a una condición que sea aún más favorable para la producción de B, que es nuestro producto deseado. Y ahí, bueno, no los tengo calculado la selectividad del rendimiento, quizás porque no lo pedía, pero debajo quizás ustedes puedan calcular la selectividad del rendimiento para este escenario, me refiero para el caso en donde no se agrega agua, para ver si ahora sí la selectividad o el rendimiento tienen sentido y agregan, digamos, un criterio adicional para poder decidir sobre el diseño del reactor. Cuando digo diseño me refiero a la masa de catalizador necesaria.